Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Mi nombre es Ariel Céspedes Vargas y hoy 14 de abril la iglesia celebra el día de Santa Liduvina. Escuchemos qué podemos aprender de su vida. Esta santa es la patrona de los enfermos crónicos que quieren aprovechar su larga enfermedad para pagar sus pecados, convertir pecadores y conseguir un gran premio en el cielo. El decreto de Roma, al declararla santa, dice que ella fue un prodigio de sufrimiento humano y de paciencia heroica. Liduvina nació en Schiedam, Holanda, en el 1380. Su padre era muy pobre y tenía por oficio el de celador o cuidadero de fincas. Su familia era sumamente piadosa y la niña le encantaba recoger regalos para llevarlos a gentes muy necesitados. Hasta los 15 años, Liduvina era una muchacha como las demás, alegre, simpática, buena y muy bonita. Pero en aquel año su vida cambió completamente. Un grupo de jóvenes de su edad la invitó a patinar sobre el hielo y en pleno descenso por la montaña, uno de sus compañeros, por alcanzar a los que iban más adelante, apresuró mucho su carrera y sin darse cuenta de que Liduvina bajaba por ese mismo camino, arremetió violentamente contra ella, dejándola en el hielo, medio muerta y con la columna vertebral partida. La llevaron a casa, pero ya de este golpe nunca más se iba a reponer. La pobre muchacha empezó desde entonces un horroroso martirio. Su estado de salud empeoraba cada día, continuos vómitos, jaquecas, fiebre interminante y dolores por todo el cuerpo. En ninguna posición podía descansar. La altísima fiebre le producía una sed insaciable. Los médicos declararon que su enfermedad ya no tenía remedio y que los tratamientos que se le hicieron lo único que lograrían sería empobrecer más a aquella familia. Liduvina se desesperaba allí inmóvil en esa cama y cuando oía a sus compañeros correr y reír, se ponía a llorar y a preguntar a Dios por qué le había permitido tan horrible martirio. Pero un día consiguió un gran regalo de Dios, que nombraran de párroco de su pueblo a un verdadero santo, el Padre Pop. Este virtuoso sacerdote lo primero que hizo fue recomendarle que Dios al árbol que más lo quiere, más lo poda, para que produzca mayor fruto, y a los hijos que más los ama, más los hace sufrir. Y luego colocó enfrente de su cama un crucifijo, pidiéndole que, en vez de mirar su dolor, mirara a Jesús crucificado y se comparara con él, y pensara que si Cristo sufrió tanto, debe de ser que el sufrimiento lleva a la santidad. La joven al principio se negaba a seguir el consejo del sacerdote y no miraba casi nunca al crucifijo y lloraba y se entristecía mucho. Pero de pronto empezó a mirar al Cristo y a meditar en sus heridas, en su angustia y dolor, y a meditar en su santísima pasión. De recuerdo de los sufrimientos de Jesús, le produjo a ella un cambio total en su modo de pensar y de sentir. En adelante ya no volvió a pedir más a Dios que le quitara sus sufrimientos, sino que se dedicó a pedir a nuestro Señor que le diera valor y amor para sufrir como Jesús sufrió, por la conversión de los pecadores y la salvación de las almas. Y llegó a amar de tal manera sus sufrimientos que repetía: si bastara rezar una pequeña oración para que se me fueran mis dolores, no la rezaría. Descubrió que su vocación era ofrecer sus padecimientos por la conversión de los pecadores, y para ello se dedicó a meditar frecuentemente en la pasión y muerte de Jesús. Y en adelante, sus sufrimientos se le convirtieron en una fuente de gozo espiritual y en su arma una red para apartar pecadores del camino hacia el infierno y llevarlos al cielo. Decía que la Sagrada Comunión y meditación en la pasión de nuestro Señor eran las dos fuentes que le concedían valor, alegría y paz. La enfermedad fue invadiendo todo su cuerpo. Perdió la vista por un ojo, y por el otro se le volvió tan sensible a la luz que no soportaba ni siquiera el reflejo de la llama de una vela. Completamente paralizada, solo podía mover un poco el brazo izquierdo. En los fríos terribles del invierno de Holanda, quedaba a veces en tal estado de enfriamiento que sus lágrimas se le congelaban en la mejilla. En el hombro izquierdo se le formó un absceso doloroso y la más grande neuritis o inflamación de los nervios.
Le producía dolores casi insoportables. Parecía que ya en vida estuviese descomponiéndose como un cadáver, pero nadie le veía triste o desanimada, sino todo lo contrario, feliz por lograr sufrir por amor a Cristo y por la conversión de los pecadores. Y cosa rara, a pesar de que su enfermedad era tan destructora, se sentía a su alrededor un aroma agradable y llenaba el alma de deseos de rezar y de meditar a todos los que la visitaban. Cuentan las antiguas crónicas que recién paralizada una noche soñó Liduvina que nuestro Señor le proponía este negocio. Para pago de tus pecados y la conversión de los pecadores, ¿qué prefieres? ¿38 años tullida en cama o 38 años en el purgatorio? Y ella respondió, prefiero 38 años en el purgatorio, y sintió que moría y que iba al purgatorio y empezaba a sufrir, y pasaron 38 horas y 380 horas y 3.800 horas y su martirio no terminaba. Al fin preguntó a un ángel qué pasaba por allí. ¿Por qué nuestro Señor no me habrá cumplido el trato que hicimos? Me dijo que viniera 38 años al purgatorio y ya llevo 3.800 horas. El ángel fue y averiguó y volvió con esta respuesta. ¿Qué cuántas horas cree usted que ha estado en el purgatorio? Pues 3.800, dijo ella. ¿Sabe hace cuánto usted se murió? No hace todavía 5 minutos. Su cadáver todavía está caliente y no se ha enfriado. Sus familiares todavía no saben que usted se ha muerto. No han pasado 5 minutos y ya se imagina usted que van 3.800 horas. Al oír semejante respuesta, Liduvina se asustó y gritó, «Dios mío, prefiero entonces estarme 38 años tullida en tierra», y despertó. Y en verdad estuvo 38 años paralizada, y a quienes la compadecían les respondía, tengan cuidado, porque la justicia divina en la otra vida es muy severa. No ofendan a Dios, porque el castigo que espera a los pecadores en la eternidad es algo terrible, que no podemos imaginar nunca. Y seguía sufriendo contenta su parálisis para pagar sus propios pecados y para conseguir la salvación de muchos pecadores. En 1421, o sea, 12 años antes de su muerte, las autoridades civiles de Xi'an, su pueblo, publicaron un documento que decía: certificamos por las declaraciones de muchos testigos presenciales que durante los últimos 7 años Liduvina no ha comido ni bebido nada, y que así lo hace actualmente. Vive únicamente de la Sagrada Comunión que recibe. Durante los primeros años de su enfermedad podía tomar algunos alimentos, pero después, durante los últimos 19 años de su vida, ya no volvió a comer ni a beber. Su único alimento era la Sagrada Comunión. Nadie se lo ha logrado explicar este maravilloso prodigio. Santa Liduvina, paralizada y sufriendo tan espantosamente en su lecho de enferma, recibió de Dios los dones de anunciar el futuro a muchas personas y de curar a numerosos enfermos, orando por ellos. A los 12 años de estar enferma y sufriendo, empezó a tener éxtasis y visiones, mientras el cuerpo quedaba como sin vida. En los éxtasis conversaba con Dios y con la Santísima Virgen y con su santo ángel de la guarda. Unas veces recibía de Dios la gracia de poder presenciar los sufrimientos que Jesús padeció en su santísima pasión. Otras veces contemplaba los sufrimientos de las almas del purgatorio y en algunas ocasiones le permitían ver algunos de los goces que nos esperan en el cielo. Dicen los que escribieron su autobiografía que después de cada éxtasis se afirmaba más y más en su vocación de salvar almas por medio de sus sufrimientos, ofreciendo a Dios que, al finalizar cada una de estas visiones, aumentaban los dolores de sus enfermedades, pero aumentaba también el amor por el que ofrecía todo a nuestro Señor Jesucristo. Cambiaron el santo párroco que tanto le ayudaba por otro menos santo y menos comprensivo, el cual empezó a decir que Liduvina era una mentirosa que se inventaba lo que decía. El pueblo se levantó en revolución para defender a su santa y las autoridades, para evitar problemas, nombraron una comisión investigadora compuesta por personalidades muy serias. La investigaron y los investigadores declararon que ella decía toda la verdad y que su caso era algo extraordinario, que no podía explicarse sin una intervención sobrenatural, y así la fama de santa creció y se propagó.
En los últimos 7 meses, Santa Liduvina no pudo dormir ni siquiera una hora a causa de sus tremendos dolores, pero no cesaba de elevar su oración a Dios, uniendo sus sufrimientos a los padecimientos de Cristo en la cruz. El 14 de abril del 1433, día de Pascua de Resurrección, poco antes de las 3 de la tarde, pasó santamente a la eternidad. Pocos días antes contempló en una visión que la eternidad le estaban tejiendo una hermosa corona de premios, pero que faltaba todavía un pedacito para terminarla. En esos días llegaron unos soldados que la insultaron y la maltrataron. Ella ofreció todo a Dios con mucha paciencia y luego oyó una voz que le decía: «Con esos sufrimientos ha quedado completa tu corona, puedes morir en paz». La última petición que le hizo al médico antes de morir fue que su casa la convirtiera en un hospital para pobres, y así se hizo, y su fama se extendió ya en vida por muchos sitios, y después de muerta, sus milagros hicieron que ella fuera muy popular. Tiene un gran templo en Schiedam. Tuvo el honor de que su biografía la escribiera el escritor Thomas de Kempis, autor del famosísimo libro La imitación de Cristo. Es por eso que hoy es el día de Santa Liduvina. Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, cuánto podemos aprender de la vida de esta mujer. Lo primero que podemos aprender es que Dios, al árbol que Él quiere sacar frutos, lo poda. Es decir, que el sufrimiento por el que estás padeciendo, ofréceselo al Señor por el perdón de tus pecados. Esas heridas, ese maltrato verbal que te han dado, ofréceselo al Señor. Lo segundo que podemos aprender, hermanos y hermanas, es que el infierno, el purgatorio, son verdaderos. No imaginamos lo que hay allá. Señores, ella tenía apenas minutos y ella pensaba que ya tenía 3.800 horas allá abajo, porque, como bien dice la palabra, allá el fuego nunca se apaga. Hoy es un día para que meditemos en cómo está nuestra alma. ¿Estamos tú y yo preparados para morir? ¿Estás tú preparado para ir al cielo? ¿O irías al purgatorio? ¿O peor aún, irías al infierno? Hoy es un día para que nosotros verdaderamente nos preocupemos por el estado de nuestra alma. También es un día para que oremos, para que pidamos al Señor por la conversión de los pecadores, por la conversión de aquellos que no lo buscan, por la conversión de aquellos que viven a diario maltratando a los demás, y que no seamos tú y yo, hermano y hermana, de esos que estamos criticando tanto a los demás, de esos que estamos diciendo que todos son mentirosos y que los únicos santos y buenos somos tú y yo. Hoy es un día para pedir perdón al Señor y decirle a Él que tenga piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Eso es lo que a mí me enseña la vida de Santa Liduvina. ¿Y a ti, qué te enseña su vida? Te invito a que me escribas un mensaje a través del canal de YouTube diciéndome qué has aprendido de su vida. Además te pido que empieces a poner en práctica su vida, que la compartas para que otros puedan también conocer la vida de esta santa mujer. Mis queridos hermanos y hermanas, gracias por compartir el santo de hoy, pero sobre todo, gracias por apoyarme y suscribirte en este canal. Bendiciones. Gracias por escuchar a Ariel Céspedes. No olvides compartir y suscribirte en este canal.